Bienvenidos. Ok, ¿listo, Paz? Muy bien, buenas noches para todos. El pastor lo ha dicho, este es un material muy poderoso, hermoso, porque nosotros hemos estado acostumbrados y nos han enseñado a través de todo el tiempo que llevamos caminando con el Señor, de unos atributos de Dios, ¿sí? Y entonces conocemos que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, pero revisando este material definitivamente nos quedamos cortos en esos atributos de Dios. Entonces, hoy vamos a arrancar con el primer atributo, que es la infinitud de Dios. O sea, vamos a ver un Dios infinito como otro atributo que posiblemente nunca lo habíamos trabajado, ¿sí? La infinitud de Dios, ¿sí? Y voy a leer una citica basada, para comenzar el tema, que está en Colosenses 3, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Y en Reina Valera dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa parte de Colosenses es muy linda, sobre todo esa parte donde dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo pienso que ese es un término muy lindo que posiblemente muchas veces lo hemos leído y nunca hemos entrado a analizar, ¿sí? Esa parte de ese texto tan bonito. Y realmente Colosenses es muy claro que si nosotros hemos vuelto a nacer, nuestros ojos tienen que estar puestos en las cosas de arriba del Señor, no en las cosas del mundo, porque ya se supone que hemos de haber muerto para aquellas cosas que nos ofrece el mundo, todas las delicias y las cosas que nos ofrece en estos momentos, todas las cosas que hay para nosotros. Entonces, ese es un término muy lindo que debemos de analizar, y es: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otra versión dice: nuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Un término muy lindo. Parte de este material, de este primer tema de la infinitud de Dios, toma algunos apartes de un libro que se llama Viaje hacia el infinito, ¿sí? Escrito hace como 600 años por una escritora, Lady Juliana de Norwich, ¿sí? Y ella toca unos temas muy hermosos que posiblemente cuando nosotros hablamos de la Trinidad, nosotros siempre estamos hablando de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios Espíritu Santo como Trinidad, y queremos pues que en el texto estén los tres representados. Pero ella trabaja un tema de Trinidad muy lindo, que definitivamente a mí me impactó muchísimo, ¿sí? Y dice que para ella, la Trinidad lo llena todo, que su vida se volvió de gozo cuando ella entendió realmente el término de lo que era Trinidad en nuestras vidas y en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar con el Señor, ¿sí? Y ella decía, en su parte del libro, de que así sería en el cielo, que nosotros en el cielo todo iba a ser gozo, disfrutando de esa Trinidad que hay en el cielo, disfrutando de esa Trinidad que hay en el cielo, ¿sí? Porque nosotros posiblemente pensemos en el cielo con otras cosas muy diferentes a lo que ella muestra en su libro, ¿sí? En sus apartes, porque nosotros vemos un cielo como un cielo utilitario, donde posiblemente vamos a tener una cantidad de cosas que aquí en la tierra no tenemos, pero que en el cielo lo vamos a tener. Tenemos otra visión muy diferente de lo que es el cielo. Mientras para ella el cielo era la Trinidad, y que la Trinidad para ella iba a ser puro gozo. Entonces iba a tener un gozo toda la eternidad de estar viviendo en el cielo, ¿sí? Ella habla muy bonito porque ella habla de que la Trinidad es Dios. Ella habla de que la Trinidad es Dios, ¿sí? Y Dios es la Trinidad, ¿ok? Y he usado dos términos muy lindos que a mí me llegaron mucho, y es que donde está Jesús
está la Trinidad. Entonces nosotros siempre hemos visto la parte de la Trinidad como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y en ese momento está la Trinidad, ¿sí? Como en el bautizo de Jesús, que hablamos de la Trinidad cuando baja la paloma y cuando habla Dios. Ahí vemos la Trinidad representada, pero definitivamente la Trinidad, cuando hablamos de Dios, Dios es la Trinidad. Cuando hablamos de Jesús, Jesús es la Trinidad, ¿sí? Muy bien, esa es una parte que a mí me impactó muchísimo porque yo no lo había visto mucho como desde ese punto de vista. Y hay una parte muy linda que ella dice que Jesucristo es la manifestación total y completa de la Trinidad. Es una cosa hermosísima. A mí me impactó muchísimo porque nunca lo había visto desde ese punto de vista. ¿Ok? Y en la cita de Juan 14:9, cuando Jesús dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ahí se está hablando de la Trinidad, definitivamente. Muy lindo, muy lindo. Entonces, ella nos enseña otra parte de la Trinidad muy diferente que de pronto nosotros no lo habíamos manejado bajo esos términos. ¿Ok? Hay dos citas que están en 1 de Juan 4:12-13 y 1 de Juan 14:4-15, donde habla de la Trinidad definitivamente, ¿sí? En la forma en que ella ve representado la Trinidad, ¿sí? En 1 de Juan 4:12-13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Ahí nos está hablando del Padre y del Espíritu, ¿sí? Esa cita nos habla del Padre y el Espíritu. Y la primera de Juan 14:15 nos habla del Padre y del Hijo. Y dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, ¿sí? Esas dos citas nos hablan de la Trinidad. Esas dos citas nos hablan de la Trinidad específicamente. Es algo muy lindo de verdad que es una enseñanza diferente, una visión diferente de lo que es Trinidad, como nosotros definitivamente antes la manejábamos. Muy bien. Otra parte importante que habla ella en sus apartes de este libro es de la salvación, ¿sí? Y habla de que la salvación es entender que Dios será todo lo que tendremos y podremos desear. Ese es el término que ella utiliza como salvación. O sea, Dios nos tiene que llenar absolutamente en todo en la salvación cuando estemos con Él en el cielo. ¿Sí? Será todo lo que nosotros queramos. Será todo lo que nosotros hemos deseado. ¿Sí? Entonces, es muy lindo este término de salvación, porque posiblemente le da una visión muy diferente. Este fue un libro escrito hace 600 años, pero que uno viene a mirar los textos de ella y definitivamente parecen escritos la semana pasada. ¿Sí? Está totalmente actualizado con lo que estamos viviendo en el momento. Hay una cosa muy linda y es que ella dice que el cristianismo, lo que nosotros vimos realmente como cristianismo, solo es una puerta para llegar a Dios, no más. Ese es el cristianismo, una puerta para llegar a Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos realmente con Cristo, cuando nosotros realmente tenemos esa relación con Cristo, ¿sí? Estamos en un viaje hacia lo infinito, porque como Dios es infinito, entonces cuando tenemos esa relación con Cristo, ahí estamos iniciando, es un viaje hacia lo infinito. Estamos iniciando un viaje hacia lo infinito, ¿ok? Y cuando nosotros comenzamos ese viaje, posiblemente, y realmente eso sucede en nuestras vidas, vamos a tener muchas crisis espirituales. Se nos derrumba la fe muchas veces. Muchas veces tomamos decisiones que no son las correctas y que hacen que nuestra vida en Cristo se vaya diluyendo, se vaya perdiendo, nos volvamos un poco secos, ¿sí? Entonces, a través de poder llegar a ese infinito con Cristo, vamos a tener muchas crisis espirituales a través de nuestra vida, de caminar con el Señor, ¿sí? Pero definitivamente es la única forma de llegar. Es la única forma de llegar a tener realmente esa relación infinita con el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir la infinitud de Dios? Es que Dios es infinito. Dios es infinito. Y infinito implica mucho más de lo que nosotros podemos de pronto imaginar o pensar. ¿Sí? Infinito significa que Dios no tiene límites. Dios no tiene límites.
Cuando decimos que Dios es infinito es porque no tiene límites, no tiene ni comienzo ni fin, ¿sí? No tiene fronteras, o sea, no inicia y termina, no tiene fronteras, ni tiene un final. Cuando decimos que Dios es infinito es porque no hay un final, ¿sí? Y así es Dios. Dios es un Dios infinito. El amor de Dios por nosotros es infinito, nunca se va a acabar. No lo podemos medir, o sea, no podemos medir el amor de Dios, porque es un amor infinito. La misericordia de Dios es infinita, a pesar de que nosotros caminemos por el camino contrario. No seamos luz en un tiempo porque nos retiramos del Señor. Dios nunca ha dejado su amor y su misericordia por nosotros, porque ese amor y esa misericordia de Dios son infinitos. No lo podemos medir, ¿ok? Eso es infinito. Hablar de infinito es hablar de Dios, porque las cosas que son medibles, como el peso, como la distancia, que las podemos medir, no son infinitas. Por eso el término infinito solamente cabría para Dios, no más. Las cosas que han sido creadas, todas las podemos medir, las podemos pesar, sabemos, podemos calcular sus propiedades, podemos calcular muchas cosas. Pero el único que podríamos ponerle ese término infinito es a Dios, no más. De resto, todo lo otro es medible, muchachos. Podemos medir cuánto mide la luna, podemos calcular el peso, lo que ustedes quieran. Dios no. Dios no tiene límites. Entonces, cuando hablamos de que algo es infinito, solamente podemos hablar de Dios. Ese término solamente le corresponde a Dios. ¿Ok? Y eso dice en el Salmo 147:5, ¿sí? De que el entendimiento de Dios es infinito. El entendimiento de Dios es infinito. Eso dice el Salmo 147:5. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos una raya, podemos saber desde dónde empieza la raya y dónde termina. Dios no. Dios no lo podemos medir. Dios no lo podemos medir. ¿Ok? Dios no se detiene a través del tiempo. Porque si Dios se detuviera a través del tiempo, si a Dios le pudiéramos medir su amor, su misericordia y todo, no sería Dios. No sería un Dios infinito. Entonces, eso es un término muy lindo, donde todo lo de Dios es infinito, es ilimitado, es inagotable, no se acaba. El amor de Dios nunca se va a acabar, su misericordia nunca se va a acabar hacia nosotros, independiente si nosotros caminamos o no con Él. Amén. Entonces, es muy lindo este término de infinito como uno de los atributos de Dios que posiblemente nunca lo habíamos sentado a estudiar, ¿sí? Y que en la palabra vamos a encontrar una cantidad de cosas que nos hablan de esa infinidad de Dios, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios es todopoderoso, no podemos decir que Él tiene poder solamente un 99% y que no es poderoso en un 100%, porque no estaríamos hablando de un Dios infinito, ¿ok? Entonces Él es infinito absolutamente en todo lo que Él es, como Padre y como Dios, ¿ok? Muy bien. Cuando nosotros muchas veces nos enfocamos en Dios, tenemos un enfoque errado, porque es que nosotros nos enfocamos en Dios solamente cuando vamos a pedir. Y pedimos cosas que hay veces que se salen como de lo normal y que definitivamente ni siquiera podríamos pedírselo a Dios. Entonces yo quiero que hoy gane Nacional porque necesitamos que gane. Dios, te pido que, hombre, yo pienso que no sabemos pedir como dice la palabra, ¿sí? Y entonces yo pienso que estamos creando o imaginándonos un Dios que solamente nos va a dar y nos va a dar y nos va a dar. Y definitivamente ese no es el Dios que está en la palabra, ¿sí? Porque el Dios que está en la palabra es un Dios, es ese Dios que vemos cuando caminó a Abraham y tuvo una relación con él, ¿sí? No es ese Dios de Isaac y de Jacob, perdón, que nos muestra la palabra, ¿sí? Donde es un Dios de poder, es un Dios omnipotente, omnipresente. Nosotros no, nosotros pedimos favorcitos, como si fuera un amigo más. Entonces ahí estamos, yo pienso que equivocados y no estamos valorando esa infinitud de Dios y de lo que Él hizo a través de la palabra y que nos mostró a través de la palabra de lo que Él es capaz de hacer, ¿sí? Entonces es infinito, el poder de Dios es infinito porque es que nadie
puede abrir el mar. Nadie lo puede hacer. Eso solamente lo hizo Dios nomás. Solamente lo hizo Dios. Entonces yo pienso que el Dios del que nosotros en este momento estamos hablando, al cual le pedimos tantas cosas, no lo hemos valorado, no le hemos dado ese valor de infinito y que Él puede lograr todas las cosas que quiera, porque nosotros limitamos a Dios. Nosotros le ponemos límites a Dios. Los hombres somos los que le ponemos los límites al Señor. Amén. Muy bien. Entonces, yo pienso que mucha gente vive con un Dios imaginario, ¿sí? Donde nos han vendido otro Dios muy diferente al que la palabra nos muestra realmente. Y ahí es donde tenemos que empezar nosotros a analizar y mirar realmente qué relación tengo yo con ese Dios verdadero, con ese Dios verdadero, con ese Dios de la palabra. ¿Ok? Muy bien. Yo pienso que ese es un tema que aparte que nos enseña de la infinitud de Dios, también nos pone a pensar en una cantidad de cosas de las cuales nosotros posiblemente estemos equivocados y vamos a tener que cambiar incluso la forma de orar y de ver ese Dios que nos muestra la palabra, porque no hemos dimensionado, ¿sí?, a ese Dios como un Dios infinito. Muy bien. Dios se complace a sí mismo. ¿Cómo así? Sí, sí, eso lo vemos a través de la palabra, sobre todo en la creación, ¿sí? Sobre todo en la creación, cuando Dios hacía algo y decía, la palabra decía, y vio Dios que era bueno. O sea, Él se agradaba de lo que Él estaba haciendo, ¿sí? Él se complacía de lo que Él estaba haciendo, lo disfrutaba, ¿sí? O sea, Él disfrutaba esa perfección cuando Él veía lo que había hecho en un día de la creación, Él lo disfrutaba. Uy, tremendo. Porque de pronto nunca teníamos ese término nosotros de que Dios disfrutó cada una de las cosas que Él hizo. Muy lindo porque pensamos que Él simplemente las hizo por hacer, pero que posiblemente no gozaba y no disfrutaba lo que Él hacía, ¿sí? Entonces, este es un Dios que se complace consigo mismo, disfruta de todo lo que Él hizo, ¿sí? De toda la perfección que Él hizo, ¿sí? Él se deleitó en cada una de las obras y eso está en la creación en Génesis 1:31, e incluso cuando creó el hombre, ¿sí?, dijo, bueno en gran manera. O sea, Él disfrutó toda la creación, la disfrutó, fue algo muy lindo. Ahora, hay unas partes que uno posiblemente no va a creer que Dios disfrutó, ¿sí? Y por ejemplo, la redención, ¿sí? La redención no es algo que para Dios se le volvió una carga. La redención no fue una carga para Dios. Él aún disfrutó esa parte de la redención, ¿sí? Y la redención es la feliz voluntad de Dios. Él la disfrutó también. Para él fue una alegría esa parte de la redención, ¿sí? O sea, la redención no fue que Dios se encontró con un punto que no sabía qué hacer. Dijo, ¿y ahora yo qué hago aquí? Con los hombres, con el pecado, ¿yo qué hago? No, él no tuvo ese problema, ¿sí? O sea, la redención no apareció como un plan B y bueno, vamos a hacer la redención, qué pesar de mi hijo. No, él hasta la redención, para él fue un disfrutar, ¿ok? Entonces, él no vino como a solucionar un problema que se estaba presentando en esos momentos con la redención. No, no, absolutamente, ¿ok? Entonces, Dios amó todo lo que hizo, aún en la redención, ¿sí? Él no tenía la necesidad moral de redimir a la humanidad, no tenía esa necesidad moral, pero él disfrutó hacerlo, disfrutó ese tiempo de la redención. Por eso fue la feliz voluntad de Dios. La redención fue la feliz voluntad de Dios. Tremendo eso, muy lindo, muy lindo. ¿Ok? Es como cuando nosotros tenemos los hijos, ¿sí? Y por la noche el papá o la mamá tiene que levantarse, cambiar al niño a las 2 o 3 de la mañana. Cuando una madre tiene que amamantar a su hijo a las 2 o 3 de la mañana, ¿quién no lo disfruta? ¿Qué madre o qué padre no disfrutó ese tiempo en las noches de cansancio y de sueño, pero solamente de coger al bebé, levantarlo, arrullarlo, que la madre lo amamantara? Eso fue un disfrute. Eso no es un sacrificio, eso no es un dolor.
No lo hacemos por una obligación, lo hacemos porque nos nace y lo disfrutamos. Eso hizo Dios también. Disfrutó ese tiempo de la redención. Muy bonito esa parte porque tampoco yo pues personalmente no lo había visto desde ese punto de vista. Dios se complace en su obra salvadora, ¿sí? Él se deleita también en la salvación y eso está en Lucas 15:5. ¿Listo? No solo se complace con todo lo que él hizo, ¿sí? Sino que él se complació aún en la parte de la salvación. O sea, todo lo que Dios hizo para él fue gozo, fue alegría, lo hizo con felicidad, no fue una carga, ¿sí? No se inventó un plan B para darnos la solución, sino que él disfrutó absolutamente todo lo de la creación y aún todo lo que pasó a través de la historia, que está en la palabra, Dios lo disfrutó, ¿sí? Entonces, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de alegría, ¿sí? Por eso, inclusive, la autora habla de los colores, o sea, los colores fueron como esa parte de la alegría de Dios al ponerle color absolutamente a todo. O sea, que no era un Dios aburrido en blanco y negro o en gris, sino que le puso color a todo. Ahí está demostrando que para él toda la creación fue una cosa que él la disfrutó totalmente, totalmente. Yo pienso que esto nos invita como a analizar un poco, que de pronto no habíamos tenido esa óptica, sino que hablamos de la creación, de cómo Dios fue creando todas las cosas, de cómo Dios fue, pero de pronto no miramos que Dios disfrutó hacer todo eso. Entonces esto nos lleva un poco más allá en cada uno de lo que Dios hizo a través de la creación, a través de la redención y a través de la salvación. ¿Sí? Para él todo fue realmente un disfrute, una cosa, de verdad que es muy bonito este término y esta parte que nos habla de todo lo que Dios disfrutó a través de todo lo que él hizo, ¿sí? De la creación del hombre, de la redención y de la salvación. ¿Ok? Muy bien. Ok. Cantar con júbilo. No podemos pensar en un Dios aburrido. Eso es como nosotros, que nosotros todo lo que hacemos, a todo le ponemos música. Dios fue exactamente igual, ¿sí? Porque la palabra lo dice en los Salmos, ¿sí? Nos habla de que en la creación, toda la creación cantó, toda la creación cantaba, ¿sí? En la encarnación hubo cantos, en la resurrección hubo cantos, ¿sí? Eso está en Salmo 57:9. Y cuando el Señor venga nuevamente, que eso está en Apocalipsis, también habrán cantos. O sea que Dios no hizo la creación solamente disfrutándolo, sino que también cantaba, ¿sí? Dios le dio la posibilidad que las aves, ¿sí? Cantaran, porque las aves cuando trinan lo que están haciendo es cantando. Eso fue obra del Señor. Quiere decir que Dios fue un Dios alegre, un Dios que cantó y toda la creación la disfrutó haciéndola no solamente con alegría, con gozo, viendo su perfección, sino que también a todo le puso música. Todo fue con cánticos, ¿sí? Y vemos a través de la palabra que nos habla en muchos salmos de todos los cánticos, ¿sí? Que se dan a través de la palabra. Es algo muy lindo, es algo muy lindo de verdad porque Dios es un Dios inmenso, Dios es un Dios infinito. De pronto no habíamos trabajado mucho ese término. Y hay una cosa muy linda y es que Dios tiene un enfoque muy especial hacia el hombre. Y Él a nosotros nos ve, ¿sí? Como Jesús. Él a nosotros, a cada uno de nosotros, nos ve como a Jesús. Tremendo. Mire el amor que Dios nos tiene, que a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos infieles, a pesar de que no caminamos como Él quiere que caminemos, Dios cada vez que nos mira a nosotros, ¿sí?
Él nos ve como a Jesús. Esa es la forma en que Dios nos ve. ¿Cómo será de grande y de infinito ese amor que Dios nos ve como a su Hijo, a cada uno de nosotros? ¿Sí? Cada vez que nos ve, ve a Jesús en nosotros. Tremendo. ¿Sí? Y yo pienso que no hemos dimensionado ese amor que Dios tiene por nosotros. Y yo creo que es una responsabilidad muy grande, porque de verdad que este tema me tocó muchísimo. Cuando yo digo, si Dios está viendo a Jesús en mí, qué pena con Dios. Cuando yo hago cosas, digo cosas, pienso cosas que van en contra de lo que Dios tiene para mi vida. Entonces yo pienso que es una responsabilidad mayor que nos pone a pensar y por eso comenzábamos con Colosenses y por eso arrancábamos con que íbamos de mirar las cosas de arriba. Cuando Dios está mirando, me está mirando a mí, me está viendo a Cristo en mí, definitivamente yo no puedo quitar mis ojos de arriba. Yo no puedo quitar mis ojos de arriba. Entonces, Paz, este es más o menos como el tema que había para desarrollar con respecto a la infinitud. Un tema muy lindo que yo nunca lo había trabajado y nunca lo había visualizado como uno de los atributos de Dios. Un atributo muy diferente a los que nosotros realmente hemos venido trabajando toda la vida. Amén. Entonces, más o menos ese es el tema que teníamos para hoy, Paz.